Buenas noches, bueno, tardes, noches, no sé. Sí, ya son casi noches. Bueno, bienvenidos a la Noche de Ciencia de junio, que como ya habréis leído seguramente, o bueno, no sé si lo sabréis, pero es la última que vamos a hacer esta temporada. Temporada, que nadie se asuste, que el año que viene seguiremos haciendo más cosas. Bueno, para los que no nos conozcáis, a ver, voy a cogerlo. Bueno, no se puede, está pegado con pegamento. Ya está. Para los que no nos conozcáis, somos la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Y bueno, lo que hacemos es hacer eventos de este tipo para acercar la ciencia a la sociedad que o que no está implicada en la ciencia o que sí y le gusta venir. Entonces, bueno, nos podéis seguir en las redes sociales. Nos podéis encontrar como ADC Alicante en todas las redes, porque estamos en todos lados. Y también nos podéis escribir a nuestro correo electrónico, que los tenéis todos ahí. Y bueno, eso, como os comentaba, aunque hoy es la última noche de ciencia, la temporada que comenzará seguramente en septiembre-octubre de este año, tenemos pensado hacer otras cosas y demás actividades. Pero estamos abiertos a cualquier sugerencia. Si os gustaría colaborar con nosotros, cualquier cosa nos podéis escribir que os recibiremos encantados. Y bueno, pues nada, no me voy a enrollar mucho más, que voy a empezar a presentar a David Quinto, que es nuestro invitado de hoy. Y tengo aquí la chuletilla, porque ha hecho muchas cosas. Bueno, pues David viene desde Tenerife, que ahora... Uy, Juan. Ahora está residiendo aquí en Alicante y bueno, él es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de La Laguna. Y aunque ahora está en busca de un contrato postdoctoral, pues es muy activo en el tema de la divulgación. De hecho, pues participa en diferentes eventos de divulgación científica y también participó en el concurso FameLab el año pasado y llegó a la semifinal. Y luego, por otro lado, también es un fiel defensor de la profesión, bueno, sí, a ver si lo digo, se me ha ido la palabra, del sector científico, digamos, y porque está implicado en la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife y en la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que, por cierto, desde mi punto de vista te lo agradezco porque es muy importante que haya personas que se dediquen a eso, ya que estamos sufriendo, como muchos sabréis, algunos problemillas con este tema. Y bueno, pues nada más, hoy nos va a hablar un poco de evolución, de Darwin y de otras cosas muy interesantes que le dejo a él que nos lo cuente. Así que nada, un aplauso para David y que disfrutéis mucho. Hola. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a mi familia, que a pesar de que me conocen ya han venido. A los que no me conocen también. La verdad es que no esperaba una afluencia de público así. Muchas gracias a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante por darme la oportunidad de irme integrando aquí. Lo he intentado, por lo menos de cintura para arriba. Casi que me he comprado la chaqueta solo para esto. También muchísimas gracias a la Sala Clan Cabaret por albergar eventos de este tipo. Como decía Cristina, estoy muy implicado en el tema de la defensa de nuestro colectivo y me parece súper importante que haya salas que nos permitan pues, llevar a cabo charlas, salir del laboratorio. Es una pena que esté tan oscuro, pensaba que iba a coger algo de sol, bueno, ven el color de mis piernas. Y lo que sí, voy a pedir, Juan, por favor, para otra, voy a encender esto. Hoy me llevé una sorpresa y... vi que tenía que a las 8 conoceremos de dónde venimos. Yo vengo de Tenerife. ¿Vale? ¿Así está bien? Sí, vale, venga, gracias. Y ahora ya empiezo con mi charla, que es la que había preparado, la otra me ha costado un montón, la verdad. Y digo, bueno, para ganarme al público traje unas chocolatinas, así, si están pendientes, ¿vale? Chocolatinas Tirma, no sé si las conocen, Ambrosías. Alguien que haya ido a Canarias, que haya cogido un vuelo entre islas. Las dan en los aviones, ¿están buenas? Las voy a poner por aquí. Y si están pendientes y me hacen buenas preguntas, al final de la charla daré chocolatinas, ¿vale? Vale. ¿Por qué lo de Darwin? Bueno, tenía ganas de hablar sobre mi tesis. La verdad es que uno cuando cumple ese objetivo se siente orgulloso y le gusta contárselo a la gente. En mi casa ya no me dejaban más,
estaban un poquito hartos. Con lo cual, pues bueno, desde que me surgió la oportunidad de poder hacer aquí una charlita, dije, pues venga, voy a hablar de algo que tenga que ver con mi tesis. ¿Cuál es el problema? Que como todas las tesis y todas las cosas de científicos, los que vinieran hace un par de semanas al Pint of Science, lo saben, son un poco coñazo, ¿vale? Cosas son bastante pesadas, bastante densas, y digo, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo meto? Bien. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo meto? Digo, bueno, pues yo creo que puedo conectar con el tema de la evolución. ¿Y qué es la evolución? ¿Qué le sonará a la gente la evolución? Digo, pues eso es lo de Darwin. Bueno, a ustedes les sonará lo de Darwin. Si ustedes oyen hablar de Darwin, evolución. Creo que todo el mundo tiene eso en la cabeza. ¿Bien? Pues Darwin, este señor, con cara de mala leche, hizo en el siglo XIX algo muy importante. Muy, muy importante que todos hoy en día reconocemos. Se dejó barba. De hecho, la imagen que tenemos de él creo que la mayoría es esta, ¿no? Esta cara mala leche, Darwin con barba. Vale, era un señor que venía de familia de médicos, su padre médico, su abuelo médico, y iba a ser médico. Pero entraba en los quirófanos y le daban ganas de vomitar, náuseas, el tipo lo pasaba fatal. Con lo cual se hizo un Erasmus de la época. Se cogió un barco y a dar la vuelta al mundo. O casi. Cogió el Beagle. Y en ese tremendo viaje parió algo. Tuvo una idea que es gracias a la cual la que nosotros hoy conocemos lo que se viene a llamar la teoría de la evolución. La generalmente llamada teoría de la evolución. Es un poquito más complejo. ¿Bien? Evolución. ¿Qué es evolución? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de evolución? Es difícil, es muy difícil. Cuando uno piensa en evolución es muy difícil, incluso yo se lo he preguntado a alumnos cuando daba prácticas en la universidad, y te das cuenta de que cuesta realmente definir qué es la evolución. Y hay una cosa que yo llamo evomitos. No vomito, evomitos, ¿vale? Es un nombre mío, por eso no lo han oído antes, la verdad es que es bastante feo. Y, por ejemplo, les sonará esta frase. Sean sinceros, ¿a alguien le suena esta frase? ¿O alguien ha dicho cuando le han preguntado qué es la evolución esta frase? ¿Verdad? Sí, la supervivencia del más fuerte. Error. Si esto fuera así, Chuck Norris sería el sumum de la evolución, el tope. No habría nada por encima de él. Y aunque es cierto que este hombre asistió a su propio parto, sufrió 2 infartos en menos de 1 hora y además los dinosaurios le miraron mal una vez, no es el sumum de la evolución, ¿vale? Este es el primer evomito, por lo menos, como yo lo califico, el evomito 1. Y hay otra imagen que nos viene mucho, otro concepto, cuando hablamos de evolución. Y es esta imagen. Esta imagen es tipiquísima, lo podemos ver en todos lados, en camisetas. Yo hasta yo tengo una, la típica del mono y como que se va levantando, el señor virado para atrás y dice, hey, no, ¿cómo es? Don't stop following me, no me sigas siguiendo. Bien, pues esto también es un error. Esto indica un proceso continuo, direccional, de una especie de lo que sería pues, un chimpancé a un hombre moderno. Realmente esto lo que nos estaría diciendo es que hay un único camino, una única vía, y realmente hay varias. ¿Vale? Deberían ser todas estas, pero no siempre siguen el mismo camino. Es decir, la evolución no es direccional, no va siempre hacia el mismo sitio. Lo correcto, o mejor dicho, más correcto, pero no del todo todavía, sería verlo así. Donde estaríamos nosotros, dentro del grupo de los grandes simios, a su vez dentro de los simios, y por otro lado estarían los monos, los prosimios, estos serían especies actuales, todas, esto se llama cladograma, si vamos bajando, tendríamos un ancestro común. Estos nodos vendrían a ser el ancestro común más próximo que tendríamos. En concreto, entre los humanos y los chimpancés y los bonobos se podría situar hace unos 6-8 millones de años, y de los simios con los monos, la gran diferencia es que los monos tienen cola, simplemente, y los simios no tienen esa cola, la que se pueden colgar de los árboles, vendría a estar ese nodo, ese antecesor común, en torno a hace unos 25 millones de años. Por aquí faltan cantidad de especies, que se han ido quedando por el camino. Con lo cual, la evolución no es un proceso lineal. No tiene un inicio concreto, una finalidad concreta. De hecho, esto sí sería un cladograma completo. Aquí estaría el primer organismo vivo que fue radiando y fue dando las diferentes especies. Sigo por aquí, perdón, me fui para el otro lado.
y vendríamos a tener todas las especies, o casi todas las especies que existirían hoy en día, en la parte exterior de esta esfera. Y si nos fijamos, que siempre tendemos a ser muy antropocéntricos, el hombre simplemente vendría a estar en un cuarto por aquí, que sería esta ampliación, que sería esto. Nosotros estamos aquí, es decir, no es direccional, ¿vale? Nosotros no estamos arriba en la evolución. La evolución no es un proceso que nos lleve a algo. Ese es el Evomito 2. Son para mí los dos más importantes. Le he tenido que meter el guión porque la verdad es que si no era bastante fea la palabra. ¿Y qué es la evolución entonces? Porque la gente lo conceptúa como un proceso gradual que lleva una direccionalidad, lo considera como la supervivencia del más fuerte. ¿Realmente qué es? La evolución no es más que una cosa. Significa algo muy concreto. De hecho, ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar. Y es básicamente cambio. No es nada más. La evolución es cambio, pura y exclusivamente, sin ninguna direccionalidad, sin ninguna intención, sin nada que nos diga hacia dónde vamos a ir. No lo sabemos. Y ese cambio es lo que estamos viviendo hoy en día. Y las especies que han vivido antes que nosotros. Es decir, nosotros somos una especie de etapa de transición. No sabemos lo que va a venir después de nosotros. ¿Vale? Ahora, ¿cómo funciona este cambio? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son las fuerzas que hay detrás que nos llevan a este cambio? O, mejor dicho, que van empujando el cambio, que nos van haciendo cambiar. Bien, el primer naturalista que tuvo pensamientos que fue capaz de plasmar en una teoría de la evolución fue Lamarck, que en 1809 publicó su filosofía zoológica. Fue el primer naturalista, la primera persona que promulgó una teoría de la evolución, realmente, digamos, completa, no solo ideas sueltas en este libro. Casualmente, 1809 fue el año de nacimiento de Charles Darwin, todavía sin barba, que 50 años después, y en torno a estas fechas, hace 160 años, estaba escribiendo el libro que todos conocemos del origen de las especies, cuyo nombre completo, y que realmente pone en contexto, es El origen de las especies por medio de la selección natural. Es muy importante esta parte. Bien, pues estos dos naturalistas, entre los que nos dedicamos a la biología, digamos, son los más conocidos en cuanto a teoría de la evolución. Y seguro que a muchos de ustedes les suena Lamarck y Darwin, el lamarquismo y el darwinismo. Vale, si son sinceros, ¿cuántos han oído hablar de Lamarck? ¿Se puede levantar la mano para hacerme yo una idea? Vale, mucha gente que no. Perfecto. Pobre hombre. ¿Y de Darwin? Vale. Entonces, esta imagen, bueno, perdón, antes que nada, decir que entonces esto podríamos establecer, ¿no?, que se estableció en el siglo XIX una especie de guerra, ¿vale?, de estos dos libros, de estos dos textos, digamos, para ver cuál se imponía al otro. Una batalla entre Lamarck y Darwin. Bien, vamos a ver quién gana. Los que no han oído hablar de Lamarck no van a conocer esta imagen. Los que han oído hablar de Lamarck, y esto sí me interesa un montón saberlo porque lo estaba comentando hoy con mi chica y me decía que ella no le sonaba de nada. ¿Cuántos les suena esta imagen? Bien, todos los que han oído hablar de Lamarck. Vale. Bien, esto vendría a ser una especie de explicación muy sencilla, ¿vale?, muy básica, muy rudimentaria, de lo que sería lo que se conoce como el lamarquismo y el darwinismo. Bien. Empiezo por Lamarck, cuya teoría digamos, fue plasmada 50 años antes que la de Darwin. Él hablaba de los caracteres adquiridos y su heredabilidad. Es decir, caracteres adquiridos y su heredabilidad. Vendría a ser algo así como esto, que de forma progresiva, imaginemos jirafas en África, las copas de los árboles altas. Para poder llegar a ellas cada vez más altas, las jirafas tuvieron que ir estirando su cuello y así tienen el tamaño de cuello que tienen hoy en día. Es decir, en vida iban estirando el cuello y ese carácter lo transmitían a la descendencia. Ahora estarán todos pensando, oh, vaya pringao. Pero seguro que en el siglo XIX no lo pensarían. Bien, pues esos caracteres heredables se transmitían a la descendencia. Caracteres heredados en vida, ¿vale? Darwin, por otro lado, para poder sintetizar su teoría, para poderla explicar de forma sencilla, imaginemos una población de jirafas en las que todas tenían diferentes tamaños de cuello. ¿Bien? Pues para llegar a las copas más altas de los árboles, las que tenían el cuello más corto deberían elevarse, incluso a las copas más altas no llegarían.
Con lo cual, poco a poco, irían desapareciendo de la población y se iría imponiendo el carácter del cuello alto. Este carácter ya existía, es decir, al inicio las jirafas tenían diferentes tamaños de cuello, ¿vale? En el caso de Lamarck, las jirafas fueron estirando su cuello. Es muy importante entender esto para el resto del desarrollo de la charla y llevarse alguna chocolatina, ¿vale? Van aumentando gradualmente el tamaño del cuello, todas las de la población. Algunas ya tenían el cuello largo, otras más corto, otras mediano, y se fueron imponiendo y se fue seleccionando, otro término que voy introduciendo, las que tenían el cuello más largo. ¿Bien? Vale, pues Darwin, que parece que era un cachondo, cogió y, bueno, como se impuso, le espetó a Darwin algo así como... Vale, pues Darwin se la mandó y le dijo, está usted la mar de equivocado. Y efectivamente, lo que ha llegado hasta nuestros días es la teoría, la llamada teoría de la evolución de Darwin. ¿Vale? No está bien llamarlo así, es mucho más complejo, pero bueno, es lo que ha llegado a nuestros días. Y ustedes, buscando en Google, se pueden encontrar cantidad de cosas, pero cantidad. De hecho, las típicas frases, ¿no? Esta, por ejemplo, podría firmarla a Paulo Coelho. Típica frase, no, la típica frase chorra, no sé qué, Paulo Coelho. De hecho, es que si se han quedado con lo que he ido contando, esto no es prueba de chocolatina todavía, aquí habla, pone una cita y pone Charles Darwin 1809. Si recuerdan, 1809 fue el año en el que se publicó Filosofía Zoológica y el año en que nació Darwin. Con lo cual, o sea, nos la tratan de meter por todos lados. La frase dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más adaptativa al cambio. ¿Bien? Esto no es falso, no es cierto, es incompleto. De hecho, tampoco se ajusta exactamente a lo que pensaba Darwin. Esto es una interpretación posterior, no es una frase de él, no es una cita de él, con lo cual tengan cuidado con todas esas cosas que ven por internet, que ya sé que estarán hartos de escuchar estos rollos. Pero en cuanto a ciencia, tengan mucho cuidado con este tipo de aseveraciones tan hachazo. Esto no es una frase de Darwin, esto es una interpretación posterior y de hecho mucho más sintética. Y además, ya cuando te ves el nombre y el año, cuidadito con lo que compartimos. Bien, pues sabiendo esto, conociendo que de momento Darwin ha dado un hachazo a la mar, yo casi me cargo el puntero, hay otro término que es importantísimo tener en cuenta de cara a comprender los fenómenos evolutivos y comprender la evolución. Un término que a mí me encanta, a mucha gente le asusta, no tiene por qué realmente, y es mutación. Es imposible, absolutamente imposible, comprender la evolución sin la palabra mutación. Entenderán por qué. Cuando uno piensa en mutación, que también es un sinónimo de cambio, algo muta hacia otra cosa, algo cambia hacia otra cosa. El cambio no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero siempre que a uno le hablan de mutación, piensa en cáncer, piensa en cosas malas, piensa en Blinky, el pez de los Simpsons, te imaginas una central nuclear vertiendo residuos radioactivos al mar o a un lago. Siempre tiene esa connotación, esa interpretación peyorativa del término que no tiene por qué ser mala. Es decir, la mutación se podría considerar como el motor de la evolución y se los voy a demostrar hoy. Una célula, ¿vale? Una célula, en este caso una célula feliz, creo que es del PSOE. Esta célula feliz hoy es la unidad básica de la vida y nuestro organismo está compuesto por ella, ¿vale? Todos eso supuestamente lo saben, pero realmente imaginarlo no es tan sencillo. Es decir, la unidad de la vida, la célula. Esto muchas veces, incluso yo con biólogos cuando lo hablo, y cuesta realmente el entender el concepto, el saber que nosotros estamos conformados por unidades independientes que contienen la misma información, pero que cada una se dedica a una función. ¿Y cómo que unidades independientes? Pues sí, realmente son unidades independientes. Están rodeadas por una membrana celular, que es la que comunica su vida interna, su interior, su maquinaria celular, donde todo lo que se cuece dentro y qué es lo que realmente posibilita la vida, con el exterior. A través de proteínas es capaz de comunicarse, es capaz de intercambiar sustancias y dentro de la célula tendríamos un núcleo que es donde está, aparte de la membrana, la clave de la vida.
una molécula autorreplicante capaz de replicarse que conocemos como ADN. El ADN, como todos saben, está en el núcleo celular y en el caso de los humanos está en forma de unas estructuras empaquetadas que se conocen como cromosomas, y digo en el caso de los humanos porque tenemos 23 pares, 23 del padre, 23 de la madre, pero que realmente no tiene esta forma. No sé si esto lo sabían. Los cromosomas no tienen esa típica forma de X que vemos, ni el XY tiene forma de X y de Y. Los cromosomas realmente tienen esta forma. Son como una especie de ovillos, ¿vale? Unas madejas de ADN que a la hora de replicarse adquieren esa forma. Gracias, tía, por el ovillo. Y en esos cromosomas, siempre los van a ver representados así, pero tengan la idea de eso, que son como una especie de ovillos, unas madejas de un hilo larguísimo, que a la hora de dividirse se empaquetan de esta forma, y tiene sentido pues simplemente para hacer el reparto. En los cromosomas, imaginémoslos como ovillos, están los genes. Los genes son fragmentos de ADN con una información concreta. Y en esos genes lo que tenemos es básicamente trozos de hebra. Es decir, no lo veamos en este sentido, a mí me gusta más verlo en este sentido. Es decir, el ADN son básicamente unidades de información que se empaquetan y están dentro del núcleo celular. ¿Qué diferencia un gen de otro? Es decir, ¿cómo podríamos, digamos, discriminar qué es realmente un gen? ¿Cómo podemos entenderlo? Entiendo que aquí habrá bastante gente que realmente, pues, a lo mejor no sé si habrán estudiado biología o no, o conocerán sobre el tema, pero sí que, por ejemplo, yo cuando me meto en otras disciplinas no llego a ser capaz de conceptualizar ciertas cosas. Y a mí me gusta pensar en el empaquetamiento del ADN en el núcleo celular como en una biblioteca, una gran biblioteca. Una gran biblioteca donde hay estanterías, el núcleo vendría a ser la gran biblioteca, hay estanterías, las estanterías vendrían a ser los cromosomas y en esas estanterías habrían libros que son genes y a su vez habrían páginas que conformarían capítulos, y esto sí que ya da para una charla entera. Los genes incluso se pueden dividir en partes, pero vamos a dejarlo en que los genes son los libros. ¿Bien? Pues... ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Imaginemos entonces, esto es un gen, un libro. ¿Vale? Libro con sus páginas. ¿Vale? Si yo ahora cojo y arranco una página, estoy arrancando un gen. No se asusten, es un libro de homeopatía. Voy a masacrar un libro. ¿Vale? Esto sería un gen. Pues el gen tiene texto. En este caso que pone, vamos a ver si tiene sentido. Pues también hay zonas en el ADN que no tienen sentido. Les he dicho que tiene un principio y un final. En este caso puedo hacer un tratamiento homeopático si somos flores de las madres. Bueno, en cualquier caso, ¿cuáles son las limitaciones homeopáticas? Madre mía, te lo voy a poner malo porque soy de allá. Pues tendríamos diferentes frases que, dependiendo de cómo estén ordenadas, van a tener un sentido u otro. Vamos a poder leer, la maquinaria celular es capaz de hacerlo, y vamos a poder interpretar algo. ¿Bien? Tiene que tener un orden concreto para que tenga sentido. Pues eso es lo que tenemos dentro del núcleo celular. No libros de homeopatía, sino cosas con sentido. ¿Bien? A ver qué le doy por aquí. Vale. Vendría a ser algo así en un fragmento muy chiquitito. Simplemente con 4 nucleótidos, ¿vale? Lo que vendrían a ser las letritas estas. No sé cuántos de aquí habrán visto La vida es así. No sé si se acuerdan que habían unos que pasaban sentaditos, ¿no? Y que encajaban las cabecitas unos con otros. Pues básicamente vendría a ser estos. Los nucleótidos se emparejan y simplemente con 4 letras somos capaces de construir organismos tan complejos como el nuestro. O sea, imaginemos la diferencia que hay. O sea, es brutal. El abecedario, es decir, tiene 27 letras. En español utilizamos 27 letras para construir nuestras palabras. Esto simplemente son 4 letras. Con 4 letras somos capaces de contener toda la información para generar un organismo completo. Imagínense un error ahí lo que podría ser. ¿O no?
Gracias a, si conocen, bueno, si habrán visto CSI y todo eso, nosotros podemos saber la secuencia que tiene un gen gracias a técnicas como la PCR, está seguro que la habrán oído los que vean el CSI y todas estas series, como por ejemplo, pues simplemente con una cantidad pequeñita de ADN, como por ejemplo un pelo, con el pelo del malo, tengo que dejar de hacer esto porque me va a terminar de quedar calvo, podemos obtener un montón de copias gracias a técnicas de biología molecular y todas estas copias sí que las podemos interpretar, cada vez sí es cierto que hay tecnología más avanzada con la cual simplemente directamente con una gotita de sangre no hace falta ni hacer esas copias, pero bueno, yo he trabajado llevando a cabo esta técnica, podemos llegar a saber la secuencia concreta de una región del ADN. Podemos medir unas intensidades de señal gracias a hacer esas múltiples copias y podemos tener el texto, o sea, todo el hilvanado todas las letras, todo, lo podemos saber todo, podemos leer el libro entero, ¿vale? Completo. ¿Bien? ¿Y para qué sirve esto? Para nosotros, para la célula, o sea, ¿qué realmente hay ahí? Bueno, pues la célula necesita tener todo ese código bien ordenado en el ADN, porque de ahí es de donde extrae la información para fabricar todas sus estructuras. Tanto celulares como muchas veces extracelulares en organismos como el nuestro, ¿vale? Las células muchas veces vierten sustancias al medio que se necesitan para que el organismo completo funcione. Para ello son capaces de leer el ADN, tienen que pasarlo dentro del núcleo a otra molécula que es prácticamente igual, solo cambia una letra, que es el ARN, y entonces el ARN puede salir del núcleo, una cosa que se conoce como transcrito, porque es, digamos, el texto que es capaz de leer la maquinaria celular que hay en el citoplasma para fabricar proteínas. Tanto proteínas funcionales como proteínas estructurales, es decir, las proteínas que nos componen en cuerpo, digamos, y las proteínas que van a llevar a cabo las funciones. Imagínense un error aquí. Un error aquí podría ser un caos. Hay veces que el caos pasa desapercibido. Si cogen un libro como este lo pueden romper, nadie se va a enterar. Pero hay veces que el caos o que esa desestructuración del ADN o que esos cambios, esas mutaciones que pueden ocurrir en el ADN, infligen cambios. Ese es el caso que nos preocupa o que nos atañe. Las mutaciones, si suceden, existen dos tipos de células en nuestro organismo, existen muchos tipos, pero generalmente dos tipos. Las células que vendríamos a llamar de tejido somático y las células que vendríamos a llamar de tejido germinal. No me gusta mucho esta expresión, pero bueno, es la figura más aproximada que encontré hoy. Y tendríamos las células somáticas y las células germinales. Las células germinales vendrían a ser las que derivan en los óvulos y en nuestros espermatozoides. La escala está bastante mal. No sé si habrá alguien que se dedique a la medicina o a la reproducción, pero vamos, que el tamaño del espermatozoide sería muchísimo más chiquitito. Cada una de las células contendría 23 cromosomas y su cruce, imaginen, si hubiera un error en su ADN, ¿qué podría dar? ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo que suceda una mutación en la línea germinal que en el tejido somático. Es decir, ustedes sufren una mutación en una célula del brazo, en un lunar, que empieza a crecer, lo que van a tener es un melanoma. Pero el melanoma muy probablemente, a no ser que sea una malformación congénita que les predisponga a sufrir mutaciones en su ADN, no se lo van a transmitir a su descendencia. Entonces pueden sufrir una mutación puntual en determinada región del cuerpo, sobre todo en el caso de los melanomas por exposición exacerbada o intensa a los rayos ultravioletas, y esa mutación no se la van a transmitir a su descendencia. Su descendencia, si tienen tiempo de tenerla, va a ser normal. En cambio, si las mutaciones las sufren en la línea germinal, van a tener una descendencia que se conoce como mutante. Sé que suena raro, pero es que básicamente es eso. Además, es que todos somos mutantes. Realmente todos somos mutantes. Siempre, cuando se forman los gametos, siempre hay errores en la copia de ADN. Siempre, siempre. Pasa que algunos quedan silenciados y otros no. Y en ese caso, todos seríamos mutantes. Con lo cual, diferenciemos muy claramente lo que es en un organismo multicelular, pluricelular, lo que sería una mutación en una región del cuerpo cualquiera, excepto en la línea germinal. Necesitaríamos una mutación en la línea germinal para poder transmitir un cambio a nuestra descendencia. Cualquier otro tipo de mutación no. ¿Bien? Pero al igual que los óvulos del espermatozoide son células, contienen la mitad de información,
Si contienen información errónea, pueden transmitir esa información a la descendencia. ¿Qué pasa con otros organismos que son unicelulares? Estos no tienen la oportunidad de tener una mutación en la línea germinal o en la línea somática. Es decir, cualquier tipo de mutación que tenga va a ser transmitida a la descendencia. Cualquiera. Son una única célula. Una única célula, feliz de nuevo. Y esto, por ejemplo, son levaduras. Para que se hagan una idea y diferenciemos bien, esta diapo la puse por eso, unas levaduras, por ejemplo, en una suspensión en medio líquido, vendrían a tener este aspecto. Están tomando cerveza algunos, démosle las gracias. Esta es Saccharomyces cerevisiae, levadura de la cerveza, el vino y el pan. El primer ser eucariota, primera célula con núcleo, cuyo ADN fue secuenciado por completo, y a pesar de que puede vivir en colonias, si está en un estado sesi, si no está en un medio líquido, sus células viven de forma totalmente independiente. Vale, menos mal que traje la otra. Bien, esto vendrían a ser las levaduras que son hongos, ¿vale? Sueltos, sembrados en una plaquita y teñido su núcleo. Y al igual que hongos, tienen pared celular y se asemejan bastante a lo que vendrían a ser los otros tipos de hongos, como pueden ser las setas o los mohos. Esto para que se hagan una idea. Son preciosas, somos capaces de cultivarlas en placas de Petri y formarían estas colonias. Cada uno de estos circulitos vendría a ser el resultado de una célula que ha caído ahí, se ha dividido y no como estas que están en medio líquido y estarían sueltas en suspensión. En este caso, como son sésiles, pues se van dividiendo y van generando una colonia. ¿Vale? Podemos trabajar con ellas. Cada una de estas colonias sería una población de levaduras. ¿Vale? Y imaginemos, empecemos ya a tener la idea en mente de las jirafas. Al igual que podemos tener una población de jirafas en la sabana, pues aquí podemos tener poblaciones de levaduras en placas de Petri. Por eso las utilizamos. ¿Por qué? Porque lo que no puedo hacer yo en Tenerife es tener un laboratorio lleno de jirafas. Sería un jaleo que da miedo. Con lo cual tenemos levaduras. Las levaduras, como les digo, las células independientes sembradas, esta foto no es mía, está así, se van dividiendo y forman colonias. No solo las levaduras, que son organismos unicelulares eucariotas, también las bacterias en placas se comportan de esa forma, con lo cual los métodos que utilizamos, la gente que utilizamos metodología de microbiología es muy similar. También las sembramos en placas de Petri, tienen otros aspectos. Aquí, por ejemplo, tenemos hongos filamentosos. Esto, cada volcancito de estos vendría a ser una espora que ha caído ahí y empieza a reproducirse. No es como las levaduras, ¿vale? Que son poblaciones. Esto vendría a ser un hongo filamentoso que disemina esporas para reproducirse. Y las levaduras vendrían a tener este aspecto si lo miráramos como en un microscopio electrónico en su colonia. Todas amontonaditas, empezarían a dividirse y crecer. Estarían todas juntitas. Y otras especies darían otros colores. ¿Saben lo que es esto? Una mano. Pulgar, índice, anular. ¿Habían visto esta foto? Es una mano de un niño de 8 años. O sea, háganse a la idea de la cantidad de bichos, por llamarlo de alguna manera, que portamos encima. Somos guaguas, somos autobuses de microorganismos. Vamos cargadísimos. En un adulto se estima que pueden llegar a haber hasta 1,5 kilos de microorganismos. No todos en la piel, la mayor parte intestinales. Y esto era la mano de un niño de 8 años, ganó un premio de fotografía. Esta foto es completamente espectacular y podemos ver diferentes tipos. La mayoría son bacterias y estas que se ven más blanquitas muy probablemente sean levaduras, las que no tienen ese aspecto lechoso. ¿Por qué les estoy metiendo el rollo este de las levaduras? Pues bueno, por utilizarlo como ejemplo de organismo unicelular. Yo, por ejemplo, mi tesis, aquí ya es cuando les empiezo a meter el coñazo, era sobre levaduras. Yo tenía, pero ¿por qué levaduras este tío? ¿Qué me importa la levadura? Hacer bizcochón, hacer cerveza y ya está, tío. ¿Por qué te vuelves loco? ¿Me vuelvo loco? Aquí hay un montón de levaduras, les estoy diciendo. El ser humano las porta de forma natural en el tracto orofaringio, la boca y la garganta, y las mujeres además, si digo candidiasis, ¿les suena? Esto cuando hemos montado alguna feria de divulgación y algo, no, esto es cándida. ¡Ay! Les aseguro que lo hacen, creo que pica, vamos, no quiero ni saberlo. Por suerte, podemos luchar contra las levaduras, no se asusten, pero sí que las portamos. Lo que nunca hemos acabado de entender es cuál es esa extraña conexión que puede haber entre boca y vagina.
Los científicos, la verdad es que no, en serio, no sabemos por qué. Y miren que yo cuando hice la tesis me pegaba todo el día ahí en el laboratorio, ¿vale? Pero no había manera, no teníamos ni idea. Y aquí sí ya viene la parte un poquito tocha, después de ver esta imagen tan bonita, y de saber si llegan a descubrir, por favor, les puedo dejar mi mail, mi teléfono, se lo pueden pedir a Cristina, a los chicos de la sala Clan Cabaret, esa conexión me la explican, ¿vale? Bien. Es interesante por esto, porque las portamos en nuestro organismo y son capaces de provocar infecciones. A los que les suene la cándida sabrán que son infecciones además bastante desagradables, pican mucho y en algunos casos, no le hagan mucho caso a esta diapositiva que es de mi tesis igual que la siguiente, las dos especies del género Cándida, Cándida albicans y Cándida glabrata, además son la cuarta causa de lo que se conoce como septicemias intrahospitalarias, es decir, infecciones que uno se puede coger en el hospital y además en pacientes inmunodeprimidos es que su sistema inmunológico no funciona bien, ¿vale? Como puede ser alguien que, por ejemplo, esté padeciendo SIDA, o sea, que tenga una infección por el virus de la inmunodeficiencia humano, y persona que, por ejemplo, esté recibiendo quimioterapia o otro tipo de, o yo que sé, un trasplante, ¿vale? Te deprimen el sistema inmunológico y una candidiasis invasiva, es decir, que te afecte, que te llegue a entrar la candida en el torrente sanguíneo, puede llegar a tener un 40-50% de mortalidad. O sea, es algo bastante importante. Con lo cual ahí comencé yo mi tesis. Y ustedes seguirán diciendo, ¿pero qué coño me está contando este tío? Toda la historia bonita de antes para ahora meterme todo el peñazo este. Bueno, aunque esto pueda acojonar un poco, desde los años 50 se fueron desarrollando una serie de antifúngicos. No hay tantos antifúngicos como antibióticos. Eso sí es cierto, pero bueno, cada vez más han surgido algunos de nueva generación. El primero fue el de los de última generación, la caspofungina, se llaman las equinocandinas. Yo en concreto en mi tesis trabajé con estos tres, de tres familias distintas. Y el problema es que al igual que con las bacterias y los antibióticos, se ha observado una aparición de levaduras resistentes, adquieren resistencia. Imagino que sí que habrán oído hablar, ¿no?, del tema que hay con utilizar bien los antibióticos, la prescripción médica, continuarlo, seguirlo, completar los tratamientos. ¿Por qué? Porque un mal uso puede derivar en la aparición de lo que llamamos superbacterias, bacterias resistentes incluso a diferentes tipos de antibióticos. En el caso de las levaduras, hay muchos menos antifúngicos, pero sí que se han reportado casos de levaduras que son resistentes a diferentes tipos de antifúngicos, de diferentes familias. Es un problema muy grave en salud pública. Y los tratamientos, tanto empíricos, es decir, el que te aplican después de haberte cogido la infección, como en algunos otros casos preventivos, que te dan antes para que no te coja la infección, se está observando cómo aparecen resistentes. Y aquí es donde ya empiezo a ligar, y espero que lo entiendan bien, porque si me hacen buenas preguntas ya van a empezar a llover las chocolatinas. ¿Qué hora es? Ah, mira, vamos bien. Se han empezado a observar resistentes que son de dos tipos. Hablamos de una resistencia primaria y de una resistencia secundaria, en este caso debido a cambios metabólicos o genómicos. Cambios metabólicos que suceden durante la exposición al fármaco. Eso ya empieza a sonar un poco a lo de la Lamarck, ¿no? Primero hay un cambio en el medio y luego se adapta el bicho o la jirafa en ese caso. En cambio, la resistencia primaria es como que esa capacidad de poder superar o poder competir con otros individuos de tu misma especie ya estaba. Bien, pues para que me crean, esto es una diapo bastante compleja, pero nosotros en los experimentos que hacíamos en mi tesis, olvídense de todo esto para arriba, es para que vean simplemente que trabajaba y que bueno, que la figura no está muy allá, me lo curraba un poco. En experimentos en los que sembrábamos levaduras con antifúngicos, observábamos cómo pasados los días iban apareciendo nuevas colonias. Recuerden que las colonias eran células que uno sembraba y se dividían y generaban una colonia, ¿vale? Bien, pues en teoría una colonia de levadura debería aparecer en torno a unas 48 horas después de ser sembrada en placa. Nosotros observamos cómo en presencia del antifúngico las levaduras podían mantenerse ahí más o menos, aguantaban, sufriendo bastante las tías, pero conseguían al par de días generar colonias. ¿Qué es lo que había pasado? De algún modo habían adquirido resistencia, es decir, se habían adaptado al nuevo medio ese en el que estaban. Y eso es lamarquismo puro y duro. ¿Hay alguien que esté pensando que estoy como una cabra o qué me estás contando después de toda la vida hablando del darwinismo? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Eh? No, si me dices que sí, me das ¿lo explicas de alguna manera? Por mutaciones previas. Vale, bien. ¿Esa pregunta házmela después? ¿Te llevas chocolatina?
que tengo una diapositiva preparada para ello. Vale, a donde quiero llegar en definitiva es simplemente que dependiendo, fíjense qué tochazo para comprender simplemente un concepto, dependiendo del nivel al que estemos estudiando un fenómeno, podremos abordarlo de una manera o desde un enfoque u otro. Y en este caso, el lamarquismo, yo esto he tenido discusiones con genéticos, me han dicho de todo. ¿Pero tú qué vas a hablar? ¿Ahora me vas a contar el lamarquismo? Pues sí. Básicamente lo que estamos hablando es, en este caso, cambiar después de haberte expuesto al medio. En este caso, el cambio era previo a haberte expuesto al medio. Con lo cual, a nivel unicelular, la teoría de la evolución es muchísimo, muchísimo, muchísimo más compleja. No es que no exista la evolución entendida como darwiniana, es que existen los dos tipos. ¿Vale? Y esto lo hemos observado, pueden encontrar muchas publicaciones acerca del tema, se conoce como mutagénesis adaptativa. Yo aún estoy a medias, eso me traje la chaquetilla esta del Hércules. Y bueno, básicamente Lamarck al final le ha devuelto un poquito el palo a Darwin y podríamos decir que actualmente a nivel unicelular estaríamos en un empate. Y básicamente eso es lo que les quería contar. Perdón. Creo que hay un micro por ahí por si quieren hacer preguntas. Se lo van a rifar con las chocolatinas igual. Así que nada, si quieren, van levantando la mano y... Venga, a ver, ¿quién quiere una chocolatina? Espera que las cojo para que vean que no es mentira. Ah, Berta, bueno, venga, la primera. Hola, he llegado a mitad de la Da igual. charla, o sea que, No, pasa. que no había Por ser la primera ya es bastante... no sabía yo el concepto de lamarquismo porque no conozco. ¿Piensas que en cáncer entonces pasa algo similar? ¿Has oído, ¿Cómo? Perdona. ¿Has oído la evolución que pasa en células de cáncer también? De hecho, el modelo de estudio que nosotros utilizábamos en levadura era para después trabajar en líneas tumorales. Vale, líneas porque celulares eso es lo que de más tumores. o menos dicen que también pasa en cáncer, que cuando el cáncer luego resiste a los tratamientos es porque Se vuelven adapta. resistentes, correcto. De hecho, por eso nosotros utilizamos las levaduras como modelo de célula eucariota, de célula con núcleo, para tratar de fijar un modelo de estudio y después pasarlo a células tumorales. Pero el grupo mío de investigación del Hospital Universitario de la Candelaria desapareció cuando empezaron los recortes a saco y con todo esto conseguí terminar la tesis, pero se quedó ahí en camino, con lo cual la aplicabilidad de los conocimientos quedaron en el aire. Pero es más lamarquismo que darwinismo, ¿no? Hay las dos cosas, o sea, son combinadas. O sea, hay una tasa de mutación, una frecuencia al azar y tú cuando sembrabas las levaduras, por azar siempre te aparecían unas cuantas colonias. Sembrábamos unas 500.000 levaduras en la placa y por azar deberían crecer 3, 4 colonias. Esas siempre salían. O sea, la estadística, la verdad, si hay otra cosa, menos las de las encuestas cuando van a haber unas elecciones, de resto la estadística casi nunca falla. Y observábamos cómo aparecían diferentes colonias y después, como puse en la última diapo, abajo, con el paso del tiempo observábamos cómo iban creciendo nuevas colonias. Tú podrías decir, vale, hay mucha gente que ahora mismo habla de la epigenética, no sé si a alguien le sonará también. Vale, se habla de epigenética. La epigenética es una forma es un abordaje, un conjunto de mecanismos que hablan de modular la expresión de los genes. Es decir, que se lea un gen o no se lea en un momento determinado, incluso que se lea con más o menos intensidad durante incluso varias generaciones. En plantas se han visto hasta con una especie que se estudia mucho, hasta 3 generaciones de plantas quedan fijados esos cambios. No podríamos hablar de mutagénesis adaptativa, no podríamos hablar de un cambio fijado, pero en cambio en levaduras yo secuencié el ADN de par de genes de estas levaduras y el cambio estaba, o sea, había cambiado la secuencia de ADN. Eso es lamarquismo total. Vale, gracias. A ti. Te di la chocolatina, Bueno, ¿no? sí, toma, Berta. Bueno, gracias. Berta por la pregunta. Ella, ya te invito aquí delante de todos porque ella es investigadora en neurociencias y investiga sobre el cáncer en melanoma y es muy interesante, así que Bueno, ya veremos. el año que viene te toca, Berta. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ti te toca, ¿eh?
No, te iba a decir... Encima que las traigo desde Canarias, 2000 kilómetros, para traer una No, chocolatina. gracias, muy amable. Dígame. Te iba a preguntar si de verdad crees en el lamarquismo, porque A ver, como... la explicación que has dado es realmente la mutación ocurre cuando el cambio se reproducen tan rápido los seres unicelulares que lógicamente las mutaciones se producen más rápido también y más abundante. Entonces siempre hay alguna que se adapta al medio y hay algunas, por eso van saliendo progresivamente las colonias. Pero que me choca que se crea todavía en el lamarquismo. Es que no es, no es que se crea todavía, es abordar la evolución a nivel unicelular de otra forma. Es decir, es conocer exactamente la secuencia de ADN que tiene el gen los genes de Saccharomyces cerevisiae y observar cómo cambia. Además, esto es una cosa que no he contado aquí y da para una charla completa, la mutagénesis llega a ser casi dirigida. Casi dirigida. En un altísimo porcentaje, los mutantes tenían un cambio en la secuencia de ADN en una región concreta. Y tiene que ver con mecanismos de replicación y de transcripción celulares. Y es... ¿Usted qué formación tiene, si puedo saberlo? No, es que la pregunta que me ha hecho... Bióloga. Bióloga, bien. Pero por eso quiere decir, es profesora de... Biología. De biología general. Sí, vale. Profesora a nivel de enseñanza media. Vale, bueno, voy a soltar el micro. Si imaginamos, una cosa que lo podía haber contado ahorita en la charla, pero estaba viendo que estaba estudiando mucho. Estudiar es el canario, ¿cómo sería? Usar demasiadas cosas al mismo tiempo. Bien, si esto fuera un cromosoma de Saccharomyces, a la hora de... ¿Qué pasó? Bueno. Si esto fuera un... Vale, perdón. Si esto fuera un cromosoma de Saccharomyces, a la hora de expresarse para transcribir ARN y llegar a producir una proteína, nosotros utilizamos un antifúngico que entra por una citosina, por una proteína de membrana, para que entiendan todos. Esa proteína de membrana, su información está codificada en un gen. ¿Bien? La célula lo que hacía era precisamente mutar con mayor frecuencia en el gen de esa proteína de membrana que era la que permitía que entrara el fármaco. Entonces, ¿pero cómo puede estar sucediendo esto? La hipótesis que barajábamos era bastante simple, pero con bastante sentido. Y después nos dimos cuenta al tiempo de que hay mucha bibliografía respecto al tema, en la que se dice que cuando un gen se expresa mucho, fabrica mucha proteína, es más susceptible de sufrir mutaciones. Y lo que hacía es, pues simplemente, al desarrollarse un poquito el ADN para poder leerse y fabricar el ARN que saliera del núcleo y fabricar esa proteína, de algún modo ocurrían mutaciones en esta zona. Además, una mutación muy concreta, una recombinación. Una recombinación es cuando se cambia un cacho de ADN por un trozo de ADN por otro. Eso llega con una frecuencia increíble. Y ese cambio era post-siembra en el medio. Y además con una frecuencia, que era imposible que fuera explicada por azar. De hecho, era 600 veces superior a la frecuencia de mutación por azar que cabría esperar en Saccharomyces cerevisiae. De hecho, en las células tumorales lo que suele pasar es que incluso hay mecanismos de reparación de ADN cuando el ADN se duplica, cuando hace sus propias copias, ya sea para la reproducción celular o incluso durante la reparación, pues bueno, cuando se lee pueden haber problemas, el ADN se cambia un trozo por otro, una recombinación, y eso la célula lo tiene que reparar. Bien, pues en células tumorales los mecanismos de reparación se paran. Precisamente lo que les interesa es que haya menos reparación. Lo que les interesa es mutar, 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 mutar. Tiene una tasa de reproducción tan rápida que lo que les interesa es mutar. Porque se ha seleccionado así. Al mutar tan rápido es más fácil que el tumor crezca. Y de hecho, si ustedes miran un tumor de este tamaño, una célula que esté aquí no va a tener absolutamente nada, 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 nada que ver con otra que esté aquí. Básicamente que ha venido del mismo organismo, nada más. Pueden ser dos células completamente distintas en cuanto a su secuencia genómica. Va a tener los mismos genes, muy probablemente, no todos, pero va a tener una diferencia de secuencias brutales. No sé si le he respondido, me he liado mucho. No es lamarquismo puro como tal, o sea, no es lamarquismo como se entendía antiguamente. Lamarck y Darwin evidentemente no conocían realmente dónde estaba contenida esa información. Pero claro, entonces tampoco podríamos hablar de darwinismo hoy.
también está puesto en duda, ¿no? Hay otras tendencias ahora que se habla dicen que de neodarwinismo, darwinismo sintético, un montón de cosas. Pero vamos, que básicamente... Es que a nivel unicelular se puede llegar a confundir en el sentido de que parece que se unen, ¿no? Es más fácil de explicar y verlo en unicelulares que no. En bacterias hay cosas, por ejemplo, muy raras, y es que unas bacterias son capaces, o sea, pueden hacer una transmisión de información horizontal. En la misma generación pasarse información de una bacteria a otra, o sea, se conectan unas con otras y se mandan ADN para aquí, para allá, es una pasada. La reproducción parasexual en bacterias. Exacto. Forman un pili sexual, se llama, una cosita así, junta con un pelito, no se pasan información para un lado para otro. Pero en el tema de las levaduras, por ejemplo, eso no existe. Además, estamos hablando de organismos eucariotas, se parecen mucho a nosotros, lo de las bacterias es un jaleo, o sea, yo lo llamo como una especie de orgía genética en cuanto a realmente el ADN puede hacer cualquier tipo de cosa ahí. ¿Vale? En cuanto a las levaduras, no. En cuanto a las levaduras, son organismos unicelulares, eucariotas, y tienen unas frecuencias de mutación calculadas, conocemos su ADN perfectamente y les aseguro que lo que hemos observado nosotros incluso entra en la polémica de lo que se podría llamar mutagénesis dirigida, que tendría una explicación. Básicamente todos son mecanismos, no es que nadie ponga un dedo y diga vamos a mutar aquí, vamos a cambiar aquí, pero los mecanismos propician que eso suceda de esa manera. ¿Hay un chico por ahí con...? ¿Sí? No me dejen liarme tanto que empiezo a hablar de esto. Va para allá. Uy. Mi pregunta es esta. Sé que por radiaciones nucleares o por cualquier estilo hay algunos animales o personas, pero eso es menos común, que han conseguido tener modificaciones en su cuerpo aún ya habiendo crecido, ya han crecido. Por ejemplo, un pez que tenga una fosa nasal extra o, por ejemplo, en los Simpsons, un ojo extra o cualquier cosa así. ¿Por qué sucede eso? Esos cambios, o sea, me estás hablando de entornos, de contextos, donde hay una radiación muy fuerte. Sí. Esa radiación también afecta a la línea germinal, afecta a todo. De hecho, uno de los mayores problemas pues, con accidentes como el de Chernóbil y Fukushima y los accidentes nucleares importantes, incluso los efectos de las bombas atómicas, no son solo las personas que sufrieron los efectos directos, sino los efectos secundarios. Los efectos secundarios los sufrieron hijos de esas personas que precisamente lo que sufrieron fue mutaciones en la línea germinal. Ahora mismo pues hay estudios incluso hasta de cómo hago yo. Fíjense, llevar el móvil aquí. Las radiaciones puedan afectar al ADN de los espermatozoides. Hay estudios que se hacen simplemente de ver la fragmentación del ADN de los espermatozoides y se ha observado como supuestamente altos niveles de radiación pueden provocar fragmentación, lo que hace que el ADN se reordene de otra forma y sí que pueden nacer hijos con malformaciones. Eso tiene que ver simplemente, creo yo, con el contexto de que es una zona pues, con una radiación muy activa, muy grande, que produce mutaciones en la línea germinal. Pero lo que está claro es que, al igual que cuando cruzas dos especies distintas, si el individuo no es viable, no puede llegar a término. Pero la pregunta mía es cuando ya has crecido, cuando ya has nacido, no eres un bebé o cría o huevo o lo que sea. Cuando, por ejemplo, lo que sé, vamos a ponerlo con una persona, tienes 7 años o 8, ya estás más o menos formado. Vale. Piensa en enfermedades, por ejemplo, que se manifiesten cuando una persona tiene cierta edad. O sea, hay enfermedades que pueden afectar cuando uno es más pequeño, cuando uno ya es más grande, cuando uno es mayor. Vendría a ser eso, o sea, todos los genes no se expresan al mismo tiempo. De hecho, pensemos, un gen de un pelo, de una célula de un folículo piloso, a un gen de la piel de la pierna, a un gen de una célula de hígado, el mismo gen está en esas 3 células. En algunas se expresa, en otras no. Y también hay ciertos timings, hay ciertos tiempos. Unos genes se expresan en unos momentos de la vida y otros se expresan en otros momentos. Con lo cual, por eso, pues simplemente hay mutaciones. O sea, pensemos que todas las células de nuestro organismo, absolutamente todas, contienen la misma información. Todas. La cosa es qué genes se expresan y cuándo se expresan. Si una persona consigue nacer después de haber vivido cerca de una central nuclear donde ha habido un accidente radioactivo importantísimo, probablemente algún tipo de malformación tenga cuando sea adulto. Sí, ¿Contaminada? Sí. Un momento, si hay... No, sí pasa, sí pasa. Si hay pregunta, tengo el micro. Bueno, y una cosa, radiaciones ionizantes son las que afectan a las cadenas de ADN.
Que nadie se preocupe por No. llevar el móvil en el bolsillo. Supuestamente hay... ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Realmente, también les digo una cosa, o sea, eso son... Lo comentó Santi el otro día, creo, ¿no? Lo de las correlaciones. La web esta de Spurious Correlations o algo así, la que hablaba de aumento de los ahogos en piscina cuando Nicolas Cage hacía más películas. O sea, yo realmente achaco más el tema de las mutaciones en los espermatozoides, en el ADN de los espermatozoides, por llevar los pantalones estos apretaditos, que coinciden el tiempo con llevar los móviles en el bolsillo, que no lo contrario, sino de hecho, háganse un seminograma sin ningún problema. Yo, por ejemplo, lo he hecho y estoy perfecto y miren que siempre llevo esto aquí. Mi pregunta tiene que ver un poco con la anterior, que piensas que no es por azar que esas levaduras muten en presencia del fármaco. Algunas sí habían mutado por azar. Vale, pero ¿has mirado eso sin fármaco? O sea, todas las colonias Sí. que crecen ahí, ¿ninguna muta por azar? Sí, por eso, o sea, cuando En ese gen, quiero decir. Sí, hay unas frecuencias de mutación. De hecho, lo que observamos era en las colonias, había una diferencia, es que estuve por ponerla, de hecho me había pegado practicando la charla como 1 hora y media, pero eso sí que me parece un coñazo que te camba. O sea, tenía una tabla con todo el listado de las mutaciones, incluso clasificadas las colonias, los llamamos clones mutantes. Íbamos recuperando células de esas colonias, los congelábamos y los secuenciábamos. Y hay varios genes que eran candidatos de sufrir mutaciones. Observábamos cómo las colonias aparecidas a las 48 horas, en presencia del fármaco, los mutantes esos espontáneos, ¿no? Los que cabría esperar por azar, tenían las mutaciones, sí tenían en un gen que no era el que expliqué ahora mismo, el que contenía la información de la proteína de la membrana por la que entra el fármaco. O sea, que la frecuencia de... Teníamos controles Claro, negativos, sí. Sí, o sea, la frecuencia de mutación del gen de ese transportador es mucho mayor en presencia del fármaco que cuando no está. Es que sin el fármaco no lo veíamos en ese gen nunca. No lo veíais nunca. Vale. A ver, yo qué sé, secuencié como de Sí. 600 levaduras o algo así. Vale. Pero es un N, es un tamaño muestral grande ya, ¿eh? Y entonces, otra pregunta. ¿Piensas que tiene que ver con que las levaduras cuando están en esa situación de estrés ante ese fármaco empiezan a transcribir genes o patrones transcripcionales como de emergencia? Se estresan claramente, se estresan. Por eso probamos O diferentes genes. recombinasas. Probamos diferentes genes y diferentes especies. Trabajé en la tesis con Saccharomyces cerevisiae, con Candida albicans, con Candida glabrata y con 3 antifúngicos distintos. Hice todas las combinaciones y, por ejemplo, el efecto que encontramos, la recombinación que encontraba con Saccharomyces y uno de los fármacos, no la encontraba en Cándida con ese mismo fármaco. También es verdad que la cepa de Saccharomyces que utilizábamos tenía una sola copia de cada gen, era haploide. Las de Cándida eran diploides, con lo cual encontrar una mutación era muy difícil porque la copia, digamos, que no estuviera mutada nos enmascaraba a la hora de secuenciar con el secuenciador que teníamos nosotros, nos podía enmascarar la otra copia. Y eso que teníamos uno de los secuenciadores que se utilizó en el proyecto Genoma Humano. Vale, gracias. Sí, era... ¿Se entendió? Sí, o sea, no sabes Pero- exactamente cuál es el mecanismo que hay detrás de eso, ¿no? El de Saccharomyces con 5-fluorocitosina, sí. De hecho, te paso el artículo si quieres. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. ¿Haces algo de esto? ¿Sí? Pues si quieres después nos dejamos los... Resistentes primarios. Sí. También depende de si aplicas un fármaco o aplicas otro tipo de presión. Yo quería preguntarte, desde mi desconocimiento, tal y como lo has explicado, me parecía como más verosímil la teoría de Lamarck, porque implica el cambio y todo eso. ¿Por qué crees que la de Darwin ha sido como más importante? ¿O se cree más en ella? No sé. A ver, a nivel pluricelular es la que manda. O sea, la selección natural, tal cual la concibió Darwin o tal cual la plasmó en su libro, es la que tiene sentido. O sea, estamos hablando de para que un organismo concreto pase un cambio concreto a su descendencia, o eres una célula, o como expliqué, ya te vale que el cambio lo tengas en la línea germinal y además en el espermatozoide que lo vas a pasar a tu descendencia para que ese cambio se fije. Y a lo mejor se observa, a lo mejor no. A lo mejor es un cambio
deletérea, que no tiene ningún sentido, que no pasa desapercibido. Con lo cual, los cambios tienen que ser mutaciones al azar ocurridas previamente. Y si ya es difícil ahí que los cambios ocurran, imagínate que yo me expongo a un medio y yo me tengo que adaptar a ese medio, además, en la línea germinal, para pasárselo a mi descendencia. Es prácticamente imposible. Tiene que suceder por azar. Lo que opera es la presión selectiva, una selección natural del medio cambia. Los individuos que tienen la suerte de haber adquirido por azar un carácter que les permite sobrevivir a ese medio, se quedan. Los que no, para el carajo. Selección natural, pero ha habido un cambio previo, tiene que haber habido una mutación. Tiene que haber habido una mutación de forma azarosa que genere un cambio que en principio puede quedar oculto hasta que el medio cambia y ejerce esa presión. En cambio, el lamarquismo lo que propone es el medio cambia, yo me adapto. O sea, eso es prácticamente imposible. Y esto lo hemos observado en organismos unicelulares, pues porque directamente si sufre una mutación, y una mutación es un cambio de secuencia de ADN, a la hora de replicarse y dividirse y tener células hijas, el cambio se lo va a pasar. Pero en organismos pluricelulares eso no tiene sentido. El lamarquismo en organismos pluricelulares no tiene sentido. Tampoco estoy defendiendo el lamarquismo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer, como dije al final, abordar el tema de la evolución desde diferentes perspectivas, dependiendo del nivel al que lo estudiemos. No es lo mismo un organismo pluricelular que un organismo unicelular. No sé si... Sí, vale. Y tú tenías una también, ¿no? Es que me había interesado. O ya la dije. Estoy aquí con mi duda. ¿Cuál fue? En el darwinismo. Vale, pues nada. Creo que me queda una. Para volver al tema de las resistencias. Perdón, sabía yo que mataba a alguien, todavía recibo. Es mía. Volviendo al tema de las resistencias, está claro que en antifúngicos no hay tantas como en... ¿Cómo, perdón? Volviendo al tema de las resistencias Sí. que comentabas antes. En un tratamiento farmacológico, entonces, aunque se siguiese correctamente, está claro que en antifúngicos no hay tanto como en antibióticos. ¿Pueden generarse resistencia? Aunque se siga correctamente la posología. Entonces, sí. Claro, eso es más complicado, en el hecho de que tú puedes decirle, aunque siga, puede que no haga efecto. Tendrás menos probabilidad. Es todo cuestión de probabilidad. O sea, por ejemplo, hay gente que suele a veces tomar antibióticos sin tener ninguna infección. ¿Vale? Como les expliqué antes, portamos como 1,5 kilos un adulto de microorganismos. Tú te estás tomando un fármaco, no tienes una infección, pero probablemente sí tengas bacterias sensibles a ese fármaco. Lo único que vas a conseguir es meterles presión. Además, los fármacos se eliminan de nuestro organismo, o sea, hay una farmacología. No sé si... Vale. Pues al final lo que consigues es ejercer una presión innecesaria y capaz que de repente por ejercerle esa presión alguna muta y es capaz de volverse resistente a ese fármaco. O sea, la estás haciendo resistente de forma totalmente gratuita. Se trata de disminuir los riesgos y de hecho uno de los problemas graves que tenemos ahora mismo es que están apareciendo más resistentes y más rápido que a la velocidad que podemos desarrollar nuevos fármacos, tanto con levaduras como con bacterias. Es un problema bastante gordo. Vale, tenemos aquí una, aunque no tenga chocolatina ya. Lo siento. Si quieres el libro de homeopatía... No, entonces no la hago porque mi pregunta era de qué sabor es la chocolatina para llevarme. Creo que llevan coco. Si me dejan hacer otra más... Hemos tenido suerte, no le gustaba el coco. Ah, vale. ¿Alguna pregunta más, aunque no tenga chocolatina? Que hay una. Si me dejan repetir con algo ya que he tenido la experiencia y creo que puedo focalizar un poco más y tal, traigo otra caja cuando vaya para allá. Hola. Mira, yo quería preguntarte también desde mi desconocimiento un poco esto último que estabas diciendo de los tratamientos farmacológicos cuando no son necesarios o cuando no es algo estrictamente necesario, porque hablas un poco del tema del antibiótico, pero los medicamentos como en general, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, un dolor leve. Un antiinflamatorio o algo. No sé, yo por ejemplo, bueno, es por saber, porque, a ver... no soy médico, ¿eh? No, ya, vale. Pero a ver, si se supone que el sistema inmunológico sirve para defendernos
y le estás metiendo a lo mejor un fármaco para un dolor que quizá... Que una cosa es el sistema inmunológico y otra cosa es el dolor. Quiero decir, si un analgésico, digamos, actúa por una vía diferente, o sea, un analgésico no te va a matar una bacteria o una levadura. Sí, lo único que quería saber un poco, si tú sabías cómo puede afectar al organismo, en el sentido de que yo lo que me he dado cuenta es que cuanto más fármacos tomas, por ejemplo, para el dolor, ese dolor parece que la siguiente vez el fármaco que te has podido tomar... Eso ya es por otro tipo de mecanismos fisiológicos, eso ya pueden ser adaptaciones, no sé. Sí que eso ya es más cuestión de sensibilidad de diferentes tipos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos adaptar nuestra respuesta incluso a tocar cosas, o sea, nuestro tacto es adaptable, ¿vale? Y te acostumbras, incluso con la vista, o sea, quiero decir, nuestros sentidos, al fin y al cabo, se pueden acostumbrar a algo. Básicamente lo que te está pasando es algo, o sea, lo que sería algo de eso, no tiene que ver con antibióticos o con antifúngicos. O sea, no es que tu sistema inmunológico se haga vago. No, el sistema inmunológico es una cosa, como percibimos, por ejemplo, la inflamación o las respuestas inflamatorias van normalmente con una respuesta inmunológica. ¿Vale? Pero son cosas diferentes, o sea, van ligadas, pero son cosas diferentes. Una cosa son, pues yo que sé, las citoquinas o las moléculas que se puedan generar, pero la respuesta en sí de atacar a una especie de levadura o de bacteria que nos esté provocando una infección va por otro sitio. Primero hay que reconocer esa especie, presentarla a nuestro sistema inmunológico y el sistema inmunológico fabricará las defensas para atacarla. Pero eso va por un lado. Luego ya el otro lado es la percepción del dolor y todo eso. Vale. Son cosas distintas. Diferentes. Gracias. ¿Alguna más? ¿La última? Aquí, Juan. Venga, pues la última de Juan. Me voy a aprovechar. La próxima vez que vengas te voy a hacer 2 preguntas. Entiendo que son dos chocolatinas. Vale, la primera pregunta. Vale. Has expresado que estás haciendo investigación tanto en plantas, que entiendo que... No. Yo lo hacía en levadura solo. Lo que hay estudios en plantas... Vale, en arabiosis... Sí, arabiosis italiana. ¿Hay distinción entre... ¿Los resultados son distintos en la expresión génica entre planta y levadura? Y la siguiente pregunta era, ¿y ahora con el método CRISP? ¿Es una evolución o...? Es que eso es, vamos, yo cuando empecé con la tesis el CRISPR era ciencia ficción, pero completamente ciencia ficción. De hecho, hoy vi un trozo de vídeo de Mulet en el que le preguntaban acerca de los transgénicos que venían de China y el poder detectar los organismos modificados genéticamente, y lo expresaba Mulet y decía directamente, miren, ahora con el CRISPR es que va a ser imposible detectar nada. O sea, eso va a ser una herramienta de edición de ADN que vamos a poder emplear nosotros. Ya veremos si bien o mal, pero vamos a poder hacer virguerías con eso. Pero eso es otra cosa completamente distinta. O sea, lo que vamos a tener primero es que conocer qué respuesta... O sea, si me lo preguntas de cara a una aplicabilidad que pudiera tener para atacar a una infección por levaduras o algo así, ¿no? Que es una pasada. Que eso va a ser una pasada. O sea, eso es un cortapega de ADN que vamos a poder hacer lo que nos dé la gana. Eso va a ser una pasada. Y encima... digamos, no deja huella. Con lo cual, vamos, como caigan malas manos. A mí estas cosas, la verdad es que me dan un poco de miedo, como caigan en malas manos. Pero bueno, también llevamos años con que si la informática y una inteligencia artificial, no creo que termine pasando nada, por lo menos o que nosotros lo veamos, pero que estamos llegando a un nivel de edición génica muy, muy importante. Y lo otro que estabas comentando de Arabidopsis y las levaduras, hay que pensar que Arabidopsis al fin y al cabo es una planta y como planta es un organismo pluricelular, con lo cual las plantas tampoco tienen sistema nervioso, pero sí son capaces de mandar señales de una zona de la planta a otra. Depende mucho, o sea, la respuesta en cuanto a, ¿cómo te digo yo? En Arabidopsis no existe lo que se conoce como mutagénesis adaptativa. Ahí lo que hay que es la epigenética, ¿no? O sea, los cambios son capaces de ser incluso observables hasta 3 generaciones después, creo, en algunos estudios, y dependiendo del tipo de estrés que se aplique. Eso en levaduras yo por lo menos no lo he visto, porque hay que tener en cuenta una cosa,
Cuando tú trabajas con una planta, una generación de plantas, tengo una plantita aquí, tengo su planta hija, tengo su planta hija. Generaciones de levadura, estamos hablando de que en una colonia pueden haber 2 billones de células. ¿Sabes cuántas generaciones? Imposible medir las generaciones. Con lo cual, son 2 abordajes completamente distintos de estudio. Vale, nada, pues ya damos por finalizada, ya que no hay más preguntas. Y bueno, pues yo creo que ha sido una charla súper interesante. Un poco de eso al final, ¿no? No, hombre, está súper bien. Yo me lo paso bien, me lo paso muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, le vamos a dar un fuerte aplauso a David. Y bueno, pues nada, ya para terminar... No, quédate aquí conmigo. Nada, pues eso, agradeceros a todos que hayáis venido, que hayáis hecho tantas preguntas, que eso es lo más interesante. Y nada, y poco más. A mí me gustaría haceros una pregunta, que es la última, voy a aprovechar. Y me gustaría saber cuánta gente de los que habéis venido o cuántas personas os dedicáis a la ciencia, por hacerme una idea. No seáis tímidos, que no pasa nada. Bueno, muy bien, no está mal, no está mal. Pues nada, me alegro un montón, espero que os hayan gustado todas las charlas, si habéis venido a más, y si no, pues el año que viene os animo a que vengáis y a que sigáis participando con ADC Alicante. Y nada, pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco. Juan, porfa, enciende las luces.